Me presento, mi nombre es Pablo Marchal, soy codirector del Magíster en Analítica para los Negocios, MANE, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y antes de ir al webinar, les quería contar un poquitito sobre nuestro programa de Magíster Online, MANE. Voy a compartir... eh, bueno, ¿de qué se trata este programa de Magíster que ya tiene casi 2 años de funcionamiento en la Universidad Católica? Es un programa de Magíster online y el perfil de egreso que buscamos de los egresados del programa tiene estos 6 pilares. Por una parte, el potenciar el valor estratégico de los datos. Los datos son un activo estratégico en las organizaciones y queremos que los estudiantes cuando egresan de este programa tengan esa visión respecto de los datos y el potencial que pueden tener. El programa busca también formar a los estudiantes en la gestión de datos, extraer, almacenar, gestionar, visualizar, así también como en el análisis de estos datos. Modelos y herramientas analíticas son parte fundamental en el programa de estudio. Y los últimos 3 pilares son propios de un egresado de la Universidad Católica: actuar con responsabilidad social y ética, liderazgo. Muchos de los estudiantes que buscan este programa muchas veces es porque quieren asumir posiciones de liderazgo en sus organizaciones, en distintos tipos de industrias, en empresas, organizaciones data-driven. El liderazgo y el liderar equipos de analítica es muy relevante. Y por último, por supuesto que quienes hayan trabajado en temas de analítica sabrán la importancia de la comunicación efectiva para comunicar los resultados, los objetivos, las decisiones que vamos tomando en este tipo de disciplina. Aquí hay una idea de la secuencia curricular del programa. Por una parte, el programa está organizado en bimestres de 8 semanas cada uno, y hay un total de 10 bimestres en el programa. Y en la parte superior, horizontalmente, hay cursos que tienen que ver con negocios y con modelos, mientras que en la parte inferior hay cursos que tienen que ver con ingeniería de datos, programación, machine learning y procesamiento de datos masivos. Hay una serie de cursos optativos que les voy a mencionar a continuación. Y en la parte final del programa hay un curso que se divide en 3 partes, que es el seminario de graduación, donde los estudiantes aplican las herramientas que han aprendido durante el programa a un problema real de una organización, a un problema de negocio. Los cursos optativos, que son 6 en el programa, pueden ser profundizando técnicas analíticas, pueden ser en aplicaciones a negocio o pueden ser en amplitud. Uno de los cursos optativos es de aprendizaje profundo y ese es en parte una de las herramientas que vamos a ver hoy día en el webinar que tenemos preparado. La metodología de aprendizaje de este programa de Magíster Online está organizado en bimestres de 8 semanas, como mencioné, con cursos de 90 horas totales, y se supone que el estudiante realiza 2 cursos simultáneamente cada bimestre de 8 semanas. Y cada uno de estos cursos tiene 24 horas directas, las cuales corresponden a videoclases, tutoriales, podcasts, evaluaciones. Son el tipo de actividades o contenidos
de estas 24 horas directas. Y también hay horas indirectas que corresponden a estudio individual, corresponde a trabajo en equipo, corresponde a lecturas adicionales que los profesores entregan en los distintos cursos. Los requisitos de ingreso a este programa de magíster son tener el grado académico de licenciado o título profesional universitario en alguna disciplina similar a la ingeniería, administración, negocios, matemática, estadística o disciplinas afines a estas. Y tener al menos 2 años de experiencia laboral en áreas afines a la analítica de datos en negocio. Y bueno, naturalmente que aprobar el proceso de selección. Ahora, este proceso de selección existen 3 vías a través de las cuales uno puede acceder al programa. Una es la admisión tradicional, que requiere mostrar dominio de programación y de estadística, los cuales se pueden mostrar a través de ciertos cursos MOOC o de cursos previos que haya realizado el estudiante en su formación académica, o bien rindiendo una prueba. Y la segunda vía de admisión es el Performance Based Admission, PBA, que el estudiante puede tomar el primer bimestre y si aprueba los cursos del primer bimestre, entonces con eso está demostrando su capacidad para poder hacer el programa de magíster y puede seguir adelante en el programa sin tener que hacer las pruebas o demostrar de otra manera el dominio en programación y en estadística de nivel intermedio. También se puede acceder al programa a través de diplomados que están articulados con el programa de magíster. Y algo sobre el proceso de matrícula. El costo del programa es de $10.000 o el equivalente en moneda chilena. Y existen una serie de descuentos para exalumnos de la Universidad Católica, para profesionales en empresas con convenio con la universidad, para profesionales de organismos públicos o quienes hagan todo el pago del programa al inicio. Tienen importantes descuentos para hacer esto. Y la última fecha de postulación que estamos considerando en estos momentos para la cohorte marzo 2024 es el 18 de febrero. Esa es la última fecha en la cual se puede postular de manera de alcanzar a hacer todo el proceso de selección y poder ingresar al programa en el mes de marzo. Este es el equipo, varios de los cuales están aquí presentes. El director del programa es Marcos Sepúlveda, quien les habla, Pablo Marchal, Camila Laguna, que está aquí presente, es coordinadora académica del programa, Francisca Mendieta y Catherine Maureira también. Catherine, que está acá presente con nosotros, también participan como coordinadora y asistente de coordinación del programa. Si quieren saber más sobre el programa, si quieren tener información más detallada, el día 11 de enero del año 2024 vamos a hacer un webinar informativo a las 18 horas de Chile para quienes estén interesados, para que reserven su hora para poder participar de ese webinar y poder hacer preguntas específicas y tener información con mayor detalle. Así que eso es lo que yo quería contarles respecto de este programa de magíster que ofrece la Universidad Católica. Y ahora me gustaría ir al tema de este webinar y para eso les quiero presentar a nuestra expositora. Ella es Jocelyn Donstan, que es profesora asistente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica. Jocelyn es física de la Universidad de Chile, doctora en matemática aplicada de la Universidad de Cambridge,
y se ha especializado en la creación de modelos computacionales y recursos lingüísticos para analizar textos clínicos en español, de manera de apoyar a través de estas herramientas y modelos la toma de decisiones clínicas. Una de las aplicaciones importantes del uso de datos y el uso de analíticas, ¿no es cierto?, en temas de salud. Teniendo en cuenta en estas aplicaciones que hace Jocelyn, aspectos éticos de estas soluciones que por supuesto que en temas clínicos de salud son muy relevantes. Así que voy a dejar con usted a Jocelyn. El título de su presentación es La ciencia de datos como un soporte a la decisión clínica. Bienvenida, Jocelyn. Muchas gracias, Pablo, y buenas tardes a todos los que están conectados. Muy buena convocatoria, así que espero que la charla les guste y que valga la pena estar en un Zoom. Ya, deberían estar viendo la pantalla, creo que sí. Sí. Y como bien decía Pablo, soy académica en la Universidad Católica y además soy investigadora en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Entonces, primero, mi trayectoria académica, ahí ya la dijeron, y bueno, como bien decía Pablo, estudié física. Y quería decir solamente esto para que por si alguno se está reconvirtiendo a la ciencia de datos, siente que estudió algo y después quiere volver, en particular el MANE sirve como una herramienta de transición entre áreas. Yo transicioné durante mi postdoc, hice un postdoctorado en salud pública en Estados Unidos, después fui profe en Facultad de Medicina. Después fui profe en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y finalmente estoy muy feliz desde el 2023, desde enero, en la Universidad Católica. Entonces, en particular, como el título lo dice y muy en sintonía con el MANE, voy a hablar de ciencia de datos y en mayo tengo un libro junto a Alejandro Mas y Felipe Tovar que se llama Una mirada a la era de los datos, que es un libro de difusión o para el público general. Y esta es una imagen del libro que habla de cómo la ciencia de datos emerge, no es solo computación, no es solo matemática, sino que es un trío, la intersección entre estas tres cosas que además incluye, y algo que a mí me gusta mucho, es el conocimiento del área. Que en el fondo, para hacer ciencia de datos en salud, no es, no es llegar a un hospital y explicarle como decirles, como esto es lo que tú andas buscando, sino que por sobre todo escuchar a la gente y entender cuáles son las cosas que ellos y ellas de verdad, o sea, que tienen la intuición de que necesitan mejorar. Y trabajar en el problema es muy interesante. Entonces, esta imagen muestra cómo ha ido creciendo la cantidad de datos en el mundo y se fijan lo estructurado, o sea, una base de datos de SQL. Eso no ha crecido demasiado en el mundo. Es el texto, el audio, las imágenes, eso es con lo que crece mucho. Entonces, una forma de que nunca se le olvide esto es que piensen en su celular. ¿Qué es lo que usa, qué es lo que usa más gigabytes de espacio en un celular como los smartphones que tenemos ahora? No es los contactos, nunca han sido los contactos. Lo que ocupa mucho espacio son los mensajes de audio que a uno le llegan, los videos, las fotos, si es que tienen canciones, eso cada vez un poco menos, pero yo diría que las cosas que ustedes van registrando, la cantidad de pantallazos que sacan en el día, eso es lo que está llenando los celulares hoy, pero también está llenando la web y está llenando en general los sistemas de almacenamiento. Y esto también es del libro, y es más como que es chistoso, porque estas letras que se ven como cruzadas es porque no encontré las imágenes oficiales de mi libro, así que tuve que agarrar el PDF y copiarlas de ahí, y tengo esta versión que es como preliminar, pero que ahí les contaba, o sea, es como para de nuevo ver a qué nos referimos con datos estructurados y no estructurados. Lo no estructurado es todo lo que acabo de decir, mientras que lo estructurado puede ser categórico, o sea, como estado civil o o como categorías, como dice su nombre, versus lo numérico que puede ser, por ejemplo, la edad de una persona, ¿cómo se llama? El tamaño, o sea, ¿cómo se llama? Ay, la edad, el peso, cosas que yo pueda tener como una estructura. Y también del libro,
estaba esto que es muy interesante, que tiene que ver con las distintas etapas del análisis de datos o de la ciencia de datos, que alguien podría pensar es muy esto, el análisis, como para eso vivimos, pero en realidad pensemos, por ejemplo, en un telescopio y ahí lo que hace Rodrigo Carrasco, también profesor en la UC, súper interesante, que él trabaja con ALMA y que tiene todo que ver cómo los astrónomos y astrónomas aplican o postulan a ciertos proyectos que uno tiene acceso a datos, pero hacer barridos del cielo es enorme. O sea, la cantidad de gigabytes que se producen por noche es muy alta. Entonces hay que tomar decisión acerca de cómo cada cuánto voy a tomar fotos, o sea, voy a tomar imágenes, dónde voy a almacenar esto y cómo voy a gestionar cuando la gente se gana estos fondos para poder acceder a las imágenes, que son postulaciones que se hacen en la ESO, en ALMA, en todo eso. Y bueno, y después la gente analiza esos datos, pero muchas veces, y sobre todo en salud o en imágenes, perdón, en política pública, uno necesita buscar formas de visualizar e interpretar estos datos que lleguen a los que toman decisiones. Entonces, si bien esta parte a veces se deja un poco más como que pareciera tener menos importancia, es clave, sobre todo cuando uno hace intertransdisciplina, cuando lo que uno está haciendo tiene que ver con generar un cambio de paradigma, es fundamental. Me di cuenta que no empecé a considerar el tiempo. Ahora sí, son las 6:20 y voy a tener más cuidado. Entonces, inteligencia artificial es algo que probablemente han escuchado varias veces, incluso en el día, está demasiado de moda y si hay algo que hay que recordar muy bien es que inteligencia artificial tiene 3 patitas, como si fuera una mesa, son 3 patas, donde está la visión por computador, que por ejemplo tiene que ver con un portón automático que detecta una patente y abre la puerta, o sea, abre la baranda. Eso es visión por computador porque a una persona humana le tomaría mirar la patente, buscarla en una lista, hacer un match entre la patente que ve, la patente que encuentra en la lista, y si es así, abre el portón, si no, no lo abre. ¿Ya? O también cuando uno va a un mall y te cobran, es porque está leyendo la patente. Eso es visión por computador. La robótica tiene que ver con la inteligencia artificial en movimiento, que hace unos años, si uno piensa en los 80, los 90 sobre todo, también liderado por la ciencia ficción, diría que la robótica, al menos cuando yo era chica, era como que era lo más común. Como que uno se imaginaba inteligencia artificial, voy a tener un robot que me va a hacer aseo. Y el lenguaje, que es ahora lo que es mucho más común, y yo diría que es brutal la cantidad de avance que se ha logrado en procesamiento del lenguaje natural. ChatGPT, por ejemplo, que esta área, que es cómo los computadores y las máquinas interactúan a través del lenguaje, o sea, perdón, los computadores y los humanos interactúan a través del lenguaje, es incluso lo que está mejorando el estado del arte en visión y robótica. O sea, por ejemplo, en visión, ahora hay una cosa que se llama análisis multimodal, que tiene que ver con reaprendiendo texto e imágenes, y tiene como, por ejemplo, hay tareas de visión, da una radiografía, detectar dónde están los bordes, o quizá una biopsia y tratar de ver si hay células cancerígenas dentro de la muestra. Eso es una tarea de visión. Y lo que están haciendo es usar el informe radiológico para mejorar la forma en que la visión detecta patología. ¿Ya? Entonces, nada, es un área muy de intensa investigación y es más. Hoy día mismo estamos revisando lugares para hacer una conferencia que se llama KIPU, que es la conferencia más grande en Latinoamérica de inteligencia artificial, y hay un montón pasando y sepan que van a haber clases como de reinforcement learning, que es como esta idea de aprender equivocándose y penalizando, pero esta idea del lenguaje apoyando visión y robótica es tremenda. ¿Ya? Y en robótica, por ejemplo, tenemos al vicedecano de la Escuela de Ingeniería, Miguel Torres, que trabaja en robótica. Entonces, es muy bonita esta área en general. Entonces, otra cosa como para poder ir asentando conceptos, probablemente han escuchado harto de aprendizaje profundo, deep learning, que es una forma, o sea, es un subconjunto de métodos de machine learning o aprendizaje de máquinas que se hace con redes neuronales profundas. Entonces, cuando tengo como ahí se ve que es el subconjunto. Y por otra parte, inteligencia artificial
uno puede decir que algo más grande, en que las máquinas realizan tareas que a los humanos les tomaría inteligencia. Esa es como otra definición. Por si acaso estas definiciones no son tan estrictas, hay ciertas como discusiones. Por ejemplo, ¿es la regresión lineal inteligencia artificial? Y hay gente que dice no. Hay gente que dice que no, que es una estadística que estaba mucho antes, y hay otra gente que dice que sí, porque si yo quisiera hacer una buena regresión siendo mínimos cuadrados, yo debería tener inteligencia. Si un humano lo hace con inteligencia. Entonces ahí solo decirles que hasta los nombres son un tema de discusión a veces. Y esta imagen a mí me gusta mucho, que también sale en el libro y que fue traducida con permiso del académico Bean, que es esta idea de que uno a veces se mueve en el mundo real de los datos, que tiene pocos datos, muchos datos. Pensemos, por ejemplo, las redes sociales, todas las cosas que tienen que ver con cosas que yo capturo de la web y me puedo mover donde tengo muchos datos, ¿ya? Clic que hago para detectar fraudes, cosas así. Pero a veces estoy en el caso de pocos datos, por ejemplo, enfermedades raras, trasplantes de alguna, por ejemplo, el trasplante de médula ósea en niños. Yo trabajo en una base de datos que tiene 500 filas y que son 20 años de un trasplante en el sistema público. Todos los trasplantes del sistema público para niños de médula ósea son 500 en 20 años. Menos mal, ¿ya? Porque es una enfermedad terrible. Pero lo que quiero decir es que ahí, cuando uno tiene pocos datos, uno no puede usar aprendizaje profundo, porque en realidad el aprendizaje, o sea, en general el aprendizaje profundo uno tiene que poder setear los pesos de unas redes neuronales que en general son hartos. Entonces, uno podría decir, ¿por qué no así una red chiquitita? Bueno, porque hay mejores métodos y más interpretables que funcionan bien con pocos datos. Es más, por ejemplo, existe algo que se llama K-vecinos más cercanos, KNN o K-nearest neighbors, que en realidad uno necesita un ejemplo de una cosa, un ejemplo de la otra, y ya un tercer dato necesita uno ver, está más cerca del ejemplo de lo A o de lo B. O sea, incluso uno podría entrenar un modelo KNN con 2 datos, uno de cada uno. Obviamente ustedes me pueden preguntar, ¿es un buen modelo? Probablemente no, porque no va a tomar todas las sutilezas del problema. Pero sepan que puede ser a ese nivel, ¿ya? Entonces ahí la interpretabilidad, en el caso de KNN, uno dice, bueno, elegí la clase B porque está más cerca del B. Pero también hay cosas como aprendizaje, o sea, random forest o árboles es parte de árboles de decisión, y en los que uno puede preguntarle al algoritmo, pero dime cuáles son las características que más te sirvieron para construir tu árbol. Entonces, todo eso tiene mayor interpretación y, por ejemplo, el aprendizaje profundo tiene mucha menos interpretación. Y, por supuesto, hay grupos de investigación dedicados absolutamente a la interpretabilidad, sobre todo en áreas como la salud, que es tan importante. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural en medicina, espero haberlos convencido de que en esta pirámide que les dije de la inteligencia artificial, el lenguaje estaba en negrita, y además les dije, y yo creo que ustedes están viendo, cómo, por ejemplo, ChatGPT conversa y uno no se da cuenta que pareciera que uno puede tener un diálogo y preguntarle y avisarle que se equivocó. No es tan bueno para corregirse, pero uno se da cuenta que está evolucionando muy, muy, muy fuerte. O también, por ejemplo, hay una empresa de chatbots que se llama Cero, que te avisa cuando tiene una consulta médica. Y yo vi el otro día una charla de ellos y mostraban que la gente contesta con mensajes de audio. O sea, como, hola, Jocelyn, tiene una consulta con dermatología a las 3. La gente contesta audio, la gente contesta emoji, la gente dice, no, es muy tarde. Ah, entonces a las 12. No, un poquito más temprano, o como que mostraban muchos ejemplos en que la gente realmente no sé si puedo ir, o es que estoy de vacaciones, no sé, como que ahí se dan cuenta que en el pasado nosotros trabajábamos más como presione uno si es que está de acuerdo, cosas así. Eso era digamos, como un manejo del lenguaje mucho más acotado, y lo que vemos ahora es que en general, como el procesamiento del lenguaje natural ha ido aumentando y mejorando, uno en particular va a tener muchas mejores interacciones a través del lenguaje. Pero ¿qué pasa en medicina? Primero, en medicina hay ejemplos de visión por computador, de robótica y de procesamiento del lenguaje natural. Este es uno de los peores casos, que es leer en letra a mano, ¿ya?
aunque ustedes no lo crean, llegan proyectos y cada vez llegan más. Yo todavía no hago un proyecto como con deadlines y hemos empezado a hacer ciertas cosas en el Instituto Milenio y Fundamento de los Datos como preliminares, porque en realidad está cada vez llegando más gente con este tipo de dificultades. Sobre todo piensen cuando hay hospitales que dicen, sí, mi ficha clínica, o por ejemplo el mismo trasplante, como, no, desde el 2020 estamos usando un, un Excel o estamos usando una ficha, no sé, y antes de eso está en papel. Entonces, cuando uno quiere hacer un proyecto que considere todo el historial de ese trasplante o de ese procedimiento, en general hay que transcribir. Entonces, es una súper buena cosa si uno tiene buenos sistemas de reconocimiento del manuscrito. Entonces, el texto clínico, ¿por qué es importante? Porque hay gente que se dedica particularmente a esto, como mi grupo, es porque el texto no estructurado representa una importante proporción en la ficha clínica y se encuentra desde resultados de exámenes, nota de paciente hospitalizado, las recetas y además, como dijo una vez un médico, eh, es, permite ordenar la línea de pensamiento. Esta persona me hablábamos y me decía como, uno puede tener menús desplegables, en algún momento se vuelve poco útil tener tantos menús con tantas cosas, es más, hay lugares en que saben que la opción otros, o la opción que está primero, o la opción que está al final, es la que más se usa simplemente porque es demasiado difícil entender entre tantas opciones. Pero en general, el poder escribir el lenguaje natural, quiere decir el lenguaje que hablamos los humanos y humanas, permite no solamente expresar de manera natural lo que uno está pensando, sino que además explayarse y aprender y de paso ordenar la línea de pensamiento. Hay también mucha abreviación no estandarizada y errores de tipeo. Tienen que pensar que eh, ustedes, perdón, estaba mirando el chat por si había una pregunta para mí. Tienen que pensar que yo al menos cuando iba al colegio, ahí escribía más, porque después estudié ingeniería, entonces ahí es como que escribía un poquito menos. Pero en el colegio me acuerdo haber estado como eh, usando como formalización y uno como que empieza a abreviar la acción, ya es como un extremo como de mnemotecnia, o sea, de técnicas para abreviar, pero en general uno empieza a usar abreviaciones y en medicina son muy comunes y útiles, pero no son estandarizadas. No es que alguien está con un diccionario al lado abreviando. Depende del hospital mismo. Hay veces que se abrevia una, como se abrevia un lugar dentro del hospital, pero también hay veces que son abreviaciones que dependen del país donde se formó esa persona, así que yo diría que es muy interesante eso. Son datos que sirven para apoyar decisiones. Hay restricciones por razones de privacidad. Hay personas, por ejemplo, que trabajan en redes sociales, o sea, que quiere decir bajar. Antes era más fácil, ahora está en discusión si se va a poder seguir usando X o Twitter, pero existían API que te bajaban muchos tweets y podías analizar, por ejemplo, qué pasó para el estallido social o qué pasó durante la convención. Hay muchos papers que se tratan de ese tipo de cosas, pero en salud no existe eso. Yo no puedo bajar una API con ficha clínica, ¿ya? Entonces, en general, lo que uno hace, y por ejemplo yo tuve que hacer esta semana, ir al hospital de la Florida, empezar a generar unas confianzas, pensar en un proyecto, pensar de dónde vamos a sacar la plata para pagarle a ingenieros e ingenieras que puedan ir al hospital más seguido, y ahí en algún momento dice, bueno, y tenemos que hacer un convenio de datos. Y en general eso es lo que toma más tiempo. Así que tremendo tema y finalmente existe una falta de recursos lingüísticos para el español comparado con el inglés. Si uno mira los modelos, por ejemplo, Hugging Face, que es una plataforma donde tiene muchos modelos de lenguaje, es abrupto y radical la cantidad de datos que hay en inglés. O sea, en español es el segundo idioma con más modelos del lenguaje, pero es como el 10% lo que hay para el inglés, o incluso menos. O sea, es realmente abismante la diferencia. Algunos problemas clásicos del procesamiento del lenguaje natural en medicina es, por ejemplo, la detección de información clave, que es lo que más hace mi grupo, por ejemplo, detectar enfermedades, que tiene relación con lo segundo, que es la codificación automática, que es
asignarle un código único, por ejemplo el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es algo que la OMS generó en 300 idiomas. Entonces uno puede, desde una enfermedad, asignarle un código único, y eso, por ejemplo, hypertension y hipertensión arterial tienen el mismo código. Entonces, incluso hay grupos que usan el CIE para poder traducir usando lo que se llama una ontología, puros nombres técnicos, pero lo que quería decir que esto es importante en computación, ¿ya? Además, uno puede clasificar texto, por ejemplo, si una interconsulta o no pertenece a las garantías explícitas de salud, el GES, que yo tengo un paper de esto, en pacientes similares, y además algo que es cada vez más importante y es lo que estoy trabajando en la actualidad, que tiene que ver con anonimización de la ficha clínica. O sea, como que yo, dado un texto, identifico dónde hay información que podría ser sensible o que lisa y llanamente permite identificar a una persona. Nombres root, enfermedades raras, ocupaciones muy precisas. O sea, no es lo mismo decir que alguien es chofer a decir que esa persona es chofer del presidente. ¿Ya? Ahí, ¿cuántos choferes tiene el presidente? ¿3? No sé. Entonces, si alguien, por ejemplo, sufre un accidente, y eso es lo que hacemos con la H, si alguien sufre un accidente y detalla a ese nivel la ocupación que tiene esa persona, yo puedo saber qué persona fue. Y eso atenta contra la privacidad de las personas. Como nosotros como académicos no deberíamos tener acceso a ese nivel de información. Entonces, eso es lo que hace mi grupo ahora. Proyectos que he liderado, la lista de espera en hospitales públicos, algo que yo partí el 2017, incluso lo partí antes de llegar a Chile, cuando estaba en Hopkins. ¿Por qué la lista de espera es tan importante? Primero, porque el 75% de la población está en el sistema público de salud. La lista de espera es en cada consultorio CESFAM. Cuando alguien está en el sistema público, no puede ir directamente a un especialista. O sea, yo, por ejemplo, despierto un día, siento como una arritmia, siento como un soplo en el corazón. Si yo estoy en el sistema privado de salud, puedo buscar en Red Christus, en la alemana, puedo hacer una búsqueda y eventualmente en una semana ver a un cardióloga también. En cambio, la gente del sistema público tiene que ir a su consultorio CESFAM, te derivan a un hospital dentro de tu servicio, y el problema son los largos tiempos de espera. Estamos hablando de que hoy en la no GES, que quiere decir la lista que no son las 80 patologías, 89 ahora, patologías cubiertas por el Plan de Garantía Explícita de Salud, los que no son no GES, hay 2,5 millones de personas esperando hoy, y los tiempos de espera, la información va cambiando porque se sabe que es un problema de salud pública enorme, pero al menos cuando yo estuve en el Congreso del Futuro y tuvimos que conseguir por ley de transparencia los tiempos de espera durante el gobierno del Sebastián Piñera, eran de 300 días. El tiempo de espera, la mediana del tiempo de espera en lista de espera. Entonces, es muy grave. Y la sospecha diagnóstica, que quiere decir por qué una persona está esperando en esa lista de espera, está en texto libre. El texto que uno escribe sin estructura, el texto que les decía que permite ordenar la línea de pensamiento. Bueno, ¿por qué esta persona tiene que ir ver a un especialista? Está en texto libre. Entonces es un problema de procesamiento del lenguaje natural. Y desde el 2018 nos conseguimos, por ley de transparencia, muchas interconsultas. Está el mapa de Chile, donde están en azul, está todos los lugares donde sí tenemos datos, en blanco donde no. Son 3 servicios de salud que no contestaron de los 29, y con eso logramos 11 millones de interconsultas, de las cuales se anotaron 10.000. Y anotar interconsultas es hacer esto, que personas con conocimiento clínico van detectando dónde hay una información que es importante. Por ejemplo, Dixi 35 es un medicamento que ahí está mal escrito. ¿Y por qué toma esta persona Dixi 35? Porque tiene una historia de ovario con 2 quistes. Y también hay una ecografía, se fijan, eco abreviada, con una fecha, lo que mostró, el tamaño del tumor. O sea, esta es una nota real de la lista de espera, ¿ya? Entonces, toda esta información la anotamos, gente con conocimiento clínico, en nuestro caso eran estudiantes de medicina, que después todo esto era chequeado por egresados de medicina y dentistas, porque hacíamos dental y médico. Y lo importante es que todo esto sirve para que los computadores aprendan a detectar esta información automáticamente. Esto se llama reconocimiento de entidades nombradas en computación.
Entonces, en particular, una aplicación es lo que hacemos con el Ministerio de Salud de Chile, que es, por ejemplo, si algo dice nefropatía en estudio, nefropatía es una enfermedad, y con este modelo de reconocimiento de entidades nombradas, que en inglés se llama Name Entity Recognition, así que se abrevia NER, uno detecta que la enfermedad es nefropatía, y luego con un módulo que se llama Elasticsearch, que lo explicamos bien en el paper, uno puede detectar que en el Código Internacional de Enfermedades, nefropatía es N289. Entonces ahí uno le asigna un código único. Y ese es el paper con la gente del Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, que salió este año. Otro caso de éxito es la Fundación Arturo López Pérez, que ellos andaban buscando que este sistema automáticamente, mientras la persona escribe, pudiera detectar el tipo de cáncer y dónde está alojado. Entonces, con la FALP, ellos como tienen ficha clínica propia, pudieron hacer algo como lo que estoy mostrando acá, que son estos códigos únicos. Y lo interesante es que lo hicieron de manera como histórica para atrás, pero también hoy la FALP introdujo esto, entonces la persona escribe e inmediatamente, por ejemplo, morfología, le asigna el 82660, pero yo puedo cliquear ahí y me muestra los otros códigos más cercanos. Entonces, ahí el clínico o la clínica es capaz de poder elegir algo distinto y dejar como listo y estructurado. Estructurado quiere decir que asignarle un código a una enfermedad es estructurar la información. Yo puedo hacer eso y de esa forma como que ordeno muchísimo mi ficha clínica. Por ejemplo, la FALP en particular es una fundación oncológica en Chile y para ser una fundación a nivel mundial necesitan 60 papers al año. Entonces, tener la información de cómo esta es la cantidad de tipos de cáncer a la tiroide que estamos trabajando este año, estos fueron los esquemas de tratamiento, este fue la sobrevida. O sea, tener esto codificado versus tener el párrafo o la ficha clínica de los pacientes, es muchísimo más poderoso tenerlo de esta manera y permite un acceso y una investigación mucho más rápida. Entonces, lo que en colaboración con la H, ¿por qué nos interesa? Es que mi estudiante de doctorado, Claudio Aracena, escribimos un paper con la H donde él recopiló 1.000 millones de palabras clínicas. ¿Ya? Esos son como 3 gigabytes en texto plano. Y uno puede decir, ¿pero qué es eso? Alguna vez hicimos el cálculo de que son 700 megabytes, lo que uno habla en toda su vida, por 18 años. Ya, si yo me transcribiera todo lo que hablo y lo pusiera en un archivo plano y lo pesara, esos 700 megas. Y acá estamos hablando de 3 gigabytes. ¿Ya? Es un montón de texto, pero sabemos que la ley de derechos y deberes de los pacientes podría prohibir el uso de datos para entrenar modelos, tanto dentro de la H como hacia la academia. Y además, desde el punto de vista académico, es muy interesante la idea de utilizar texto clínico real para producir sintético y usar el sintético para la investigación. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, colegas en Francia o en Europa en general, donde tienen regulaciones mucho más estrictas de qué puede hacerse con los textos de los pacientes. Entonces, en general, mi colega Aureline Obol en Francia usa solo texto sintético. Y la correctitud de estos textos se puede medir desde un punto de vista clínico y también lingüístico. Entonces, en particular, yo trabajo con el profesor de lingüística, Freddy Núñez de la UC. Entonces, escribimos un proyecto Fondesit, donde yo soy la investigadora principal, pero está Freddy apoyando la revisión de estos textos sintéticos que se crean, cuánta es que se llama readability, o sea, como cuán bien se lee el texto clínico real versus el artificial, si queremos decir. Entonces, acá está como un poco el pipeline o lo que pensamos hacer y por eso es lo que yo les decía del reconocimiento de entidades nombradas para detectar información sensible, porque la idea es partir de un corpus o un cuerpo de texto de la H, pero lo primero es de identificar el corpus, o sea, sacarle toda la información sensible o que permita identificar a las personas y después probar una serie de cosas que tenga que ver con crear un corpus sintético y después evaluarlo de manera lingüística y desde el punto de vista clínico, o sea, cuántas enfermedades se mencionan antes y después. O sea, antes y después quiero decir en el corpus original o el texto original y el texto sintético, cuántas enfermedades, cuántas partes del cuerpo. Y otra cosa que mi alumno de doctorado, Fabián Villena, que es dentista de formación, me decía que deberíamos mirar también si las cosas que dice tienen sentido. O sea, por ejemplo, no puede decir
persona con 5 dedos fue amputada, ¿ya? Porque no existen las manos con 5 dedos. Entonces vamos a agregar una cápsula, o sea, una capa de verificación de que la información tiene sentido. Ahora, y dado que me imagino, no partí preguntándoles nada, pero me imagino que mucha gente no es de salud en este webinar, así que quería mostrarles nomás que el mismo grupo que hace salud puede hacer otras cosas. En particular, mi grupo participó en un reto a la innovación de Corfo de interés público para la Comisión del Mercado Financiero, que tenía que ver con que llegan muchos reclamos, y yo diría que los reclamos es algo que es transversal en la industria, y que en el fondo estaba tomándole 6 días a la persona poder vaciar la bandeja de entrada. Entonces, lo que pasaba era que había un reclamo y había un mercado de ingresos. O sea, la persona podía decir, esto es un problema de banco, pero desde luego, al revisarlo bien, se podía dar cuenta que no, es un problema de seguros, ¿ya? Entonces, este proyecto tenía que ver con detectar distintas clasificaciones cada vez más finas, ¿ya? Uno puede decir primero que identificar los bancos a qué pertenecen una clasificación, pero después uno puede decir, pero además dentro de ese reclamo quiero identificar quién específico se está reclamando, ¿ya? Por ejemplo, alguna vez vi una aplicación de esto en que eran transcripciones de personas que se iban del banco. Por ejemplo, y el reclamo decía algo así como, me voy porque no sé, cuando he perdido mi tarjeta se demoran demasiado, o porque el servicio al cliente no me parece adecuado. Entonces, pues hay gente que hace análisis dentro, qué entidades, o sea, puedo buscar la entidad eh, razón de la salida del banco, ¿ya? Hay gente que hace topic análisis, por ejemplo, para saber cómo se agrupa. Hay un montón de cosas en procesamiento de lenguaje natural. La otra cosa que le iba a mostrar era que también mi grupo trabajó para una minera, bueno, que dice Minera de los Pelambres, y que tenía que ver con la visualización de su información, en particular eh, de accidentes durante la faena, ¿ya? Y que a veces uno puede tener un SAP o puede tener una base de datos estructurada, pero eso no quiere decir que uno pueda tener acceso, sobre todo si son demasiados. Entonces, para ello hicimos una plataforma de visualización, que era lo que están mirando ahora, y que les mostré al principio, que era como muy interesante, pero también una forma en que podían clasificar e incluso hacer algunos modelos predictivos de accidentes de alta y baja complejidad. Y eso. Y por último, y esto es lo que tengo para terminar, como decía Pablo al principio cuando me presentó, dado que yo trabajo en salud y salud pública además, la ética es algo que uno no puede pasar por alto, y es más, es central en lo que hacemos. Entonces, lo bueno es que uno no tiene que reinventar ninguna rueda, hay guías, ¿ya? Entonces, en particular, la Organización Mundial de la Salud creó una guía para el uso de inteligencia artificial en salud. Entonces, ya está en inglés, no sé por están las cosas en inglés, pero quería decirles simplemente que hay 6 principios que dijo la OMS, y el primero es proteger la autonomía humana, que quiere decir, y que tiene que ver con el título de mi charla, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, va a apoyar la toma de decisiones, ¿ya? En la misma manera en que usar un termómetro para medir la temperatura puede definir si alguien tiene una infección o no, es tener información, es apoyar esa decisión. Además, debería ser usada para promover el bienestar y también para el interés público, ¿ya? Entonces uno no debería, y debería tener como, por ejemplo, lo que dice acá, Quality Control Strategies over Time, que tiene que ver con que yo no puedo dejar una red neuronal instalada ahí en algún ministerio y no hacerme cargo de eso, o que la gente que está a cargo del proyecto no la vuelva a chequear nunca más, ¿ya? Además, está lo de explicabilidad, que les conté, la inteligibilidad, que tiene que ver con el entendimiento que tiene la gente que lo usa, y la transparencia. Igual les quería contar que esta parte uno podría decir, pero obvio que tiene que ser explicable, ¿ya?
los algoritmos que yo use. Pero alguna vez lo que yo escuché era como, ¿pero tú sabes cómo funciona la resonancia magnética? La resonancia magnética es algo, una de las grandes como creaciones físicas para la salud y es súper complejo, funciona con electromagnetismo. Y nada, pues, uno va a hacer una resonancia y no entiende, o bueno, yo soy física, así que yo que es así, pero en general la gente no tiene por qué entender qué es la resonancia y qué campo magnético está creando el toroide donde me meto. Pero lo que uno hace es confiar que eso no tiene problema a la salud, que eso está bien, porque mi médico o mi médica me recetó ese examen, ¿ya? Entonces, hay gente que dice no, como que no es necesario que sea explicable para todo el mundo, sino que tiene que ser explicable para la gente que está poniendo como su nombre, diciendo que está bien, ¿ya? Entonces, pero en particular la OMS dice que tiene que ser explicable o entendible eh, para médicos, médicas, pacientes y tomadores de decisión, y que debe estar bien documentado. Además, lo que se llama accountability, que es como hacerse cargo de las cosas y la responsabilidad. Entonces, en el fondo, igual uno no se puede hacer cargo de cosas que no entiende. Entonces, tiene que ver mucho con el punto anterior. Además, debe ser inclusiva y equitativa, que tiene que ver con que uno no debería como tan posible como el acceso equitativo y que respete todos estos posibles sesgos que tienen que ver con género, eh, la, la, eh, tu posición social, tu raza, tu orientación sexual. Hay un montón y todas las características son protegidas por los derechos humanos. Entonces, y eso es de nuevo un área de mucho, mucho interés que se llama Fairness, y que hay una slide al final, pero yo tengo un podcast que se llama Ciencia de Datos en Salud, pero que tiene otras cosas también. Y justo el capítulo que grabamos ayer es de justicia en imágenes médicas, así que este sale no este viernes, el viernes que sigue, pero quería decirles que es el tipo de temas que hacemos en el podcast. Y por último, la sustentabilidad y la responsabilidad, y que tiene que ver, por ejemplo, con el, el uso de recursos naturales en, por ejemplo, el cálculo de modelos muy complicados. Tienen que pensar, por ejemplo, el Bitcoin y la minería y el uso de GPU para eso. Eso tiene una consecuencia eléctrica y incluso hay papers ahora en mi área, que es precisamente el lenguaje natural, que están pidiendo el costo energético que tiene el paper. Porque no solamente, o sea, porque ahí además muestra cómo grupos en el mundo pueden tener más o menos acceso a poder de cómputo y a electricidad versus otro. O sea, como que tiene un gustito distinto que alguien haya podido hacer algo muy interesante con menos recursos, que no es simplemente como agarrar un modelo y si uno tiene acceso a la electricidad de todo un país, bueno, lo voy y lo corro. Y además lo que dice que es súper interesante, que es posibles cambios en la cantidad de personas que trabajan, por ejemplo, job losses, que es así como gente perdiendo su trabajo debido a la automatización. O sea, como que si yo estoy haciendo algo que sé que está reemplazando personas, uno debería sugerir, o sea, debería al menos alertar, debería decir claramente que esto está pasando. ¿Ya? Entonces, ese es mi Instagram, que se llama Científica, mi correo de la UC, y este era el podcast que les decía, que está en Spotify, y tiene 22 capítulos, y se llama Ciencia de Datos en Salud, porque ese es el curso que yo doy en la UC, que es de un curso como de pregrado, posgrado, un curso como para gente más avanzada, como en tercer año, pero lo interesante es que dado que tiene un podcast en Spotify que está abierto, en realidad lo puede escuchar cualquier persona y además hay hartos como bonus y vemos como distintas especialidades médicas. Por ejemplo, entrevisto a un gastroenterólogo y le pregunto como cuáles son los problemas que hoy tú te enfrentas, como has visto la ciencia de datos, avanzando en tu área. Eso. Así que bueno, viene muy de cerca la recomendación, pero les recomiendo escucharlo. Así que eso, muchas gracias. Y puedo tomar preguntas si las tienen. Muchas gracias, Jocelyn, por tu presentación. Muy interesante. También a ti, Pablo, por lo que nos explicaste del MANE. Tenemos los chats abiertos para que puedan ir dejando sus preguntas y nosotros podemos ir leyéndolas tanto para la profesora como para Pablo.
Por ahora tengo solo una pregunta que hace referencia al magíster Pablo y nos consultan cuál es la diferencia entre el MANE y el magíster en ciencia de datos. Yo diría que la ciencia de datos, la analítica, un poco lo mostraba Jocelyn al inicio de su presentación, tiene que ser aplicada a alguna disciplina, a algún problema, alguna problema que queramos resolver, ¿no? Entonces, el magíster en analítica para los negocios lo que hace es aplicar la ciencia de datos y la analítica a problemas de negocio. Y lo que permite eso es que la persona no solamente aprenda y tenga una buena formación en temas de herramientas para analizar datos, sino que también entienda del negocio, porque hay que entender del negocio para poder aplicar bien las herramientas analíticas. Como Jocelyn tiene que entender de salud para poder aplicar bien herramientas de deep learning para resolver problemas de salud. Uno no puede llegar de la estratosfera y aplicar herramientas analíticas a un problema si es que no entiende bien el contexto, qué es lo que se quiere, hasta dónde llega el problema, qué es lo que se quiere resolver. Entonces, yo diría que el magíster en ciencia de datos está más concentrado en la parte técnica, en la herramienta, para ser aplicada en cualquier contexto, mientras que el magíster en analítica para los negocios está mirando las herramientas que son más útiles y con aplicaciones a problemas de negocios, y para que las aplicaciones sean en ese contexto. A mí me toca mucho trabajar y mirar lo que ocurre con temas de analítica en las empresas, y lo que ocurre muchas veces es que las personas que saben del negocio no saben de analítica. Y las personas que saben de analítica no saben del negocio, y estos dos personajes no conversan bien. Y el egresado del magíster en analítica para los negocios pretende ser un puente que conozca del negocio y que conozca de la herramienta analítica. Gracias, Pablo, por tu respuesta. Jocelyn, ahora tenemos algunas preguntas para ti. Milton dice, ¿se puede acceder a aplicativos gratuitos para hacer modelación de pronósticos en salud? Ay, perdón, es que estoy mirando el chat, pero no veo. Ah, ¿cómo? Perdón, es que quería leer cómo se pueden hacer aplicativos gratuitos. Ah, perdón. Sí, que yo creo que a ustedes también les pasa que como que entienden más leyendo que escuchando. Eh, yo creo que es complicado, porque alguien podría decir con toda propiedad como, oh, yo estudio computación, quiero hacer algo para el bien social, voy a crear una app. Y no voy a cobrar y voy a decirle a la gente que puede ingresar por ejemplo, sus síntomas, y yo puedo darle una sugerencia de un diagnóstico de depresión o no. Y todo puede parecer como desde la más de las buenas ondas, pero en realidad es súper delicado, yo encuentro. Porque, por ejemplo, hay unos casos famosos, sobre todo en el pasado, cuando no había tanta discusión de esto, de que había una app que hacía eso, trataba de que tú tenías que poner una descripción de lo que estaba pasando, y esa app te decía, era en Estados Unidos, llame al 911 ahora, estaba la opción, pida una hora a su médico, o vaya a su hospital más cercano, pida la hora médico mañana, consulte en una semana si no se le pasa, no se preocupe, no es nada, ¿ya? Y nada, hay alguien que murió por eso, o sea, porque en el fondo no dijo llama al 911 y era lo que había que hacer. Entonces yo diría que hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿ya? Incluso empresas como hoy, como Apple, Siri, uno le puede hablar a Siri. Siri ahora tiene un equipo de gente de psicología, porque antes Siri, si uno le decía, Siri, mi marido me pega, Siri te decía, Siri antes decía, lo siento, no puedo ayudarte con eso, ¿ya? Ahora Siri te da información de dónde acudir en caso de violencia dentro de tu hogar, ¿ya? Entonces como que todas esas cosas parecen como que la computación todo lo puede, o en este caso la analítica de negocio,
Pero yo diría que cada vez nos damos cuenta que hay que tener más cuidado, porque cuando las cosas se masifican, a veces uno puede perder el, que uno puede perder el horizonte de qué cosas puede hacer y en qué cosas no está produciendo más daño. Pero, Jocelyn, quizás la pregunta es, ¿va a llegar un momento en que tengamos una aplicación que nos pueda responder lo mismo que hoy día nos responde un médico? ¿O eso no va a llegar? Em, Hay una cosa que se llama la inteligencia general, como inteligencia artificial general. Y ahí les recomiendo, por ejemplo, a Domingo Meri, un profe de la Católica que es buenísimo explicando esto. Pero inteligencia artificial general es que realmente hay una máquina que es como un humano, o sea, que genera, que a partir realmente genera conocimiento emergente de que no lo aprendió y cosas así. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa si una máquina miró todos los libros de medicina y eventualmente tiene la inteligencia para llegar a ese punto? Yo no sé si vamos a llegar a ese punto. Ya hay gente, ahí hay toda una discusión y por eso les recomiendo a Domingo, porque literalmente él como que te explica las distintas corrientes. Yo creo que el problema ético es enorme porque eh, por eso las máquinas son racistas y hay unos papers que dicen como la IA aplicada a salud no es solo racista, es clasista y cosas así. Entonces uno como que ¿quién va a poder poner la mano al fuego porque ese bot o ese app eh, no va a producir daño? ¿Ya? Entonces yo creo que puede que en algún momento sí se pueda, pero va a haber la pregunta de, ¿yo quiero que sea así o no? ¿O quiero que sea simplemente una recomendación, que sea en casos extremos, en que de verdad no hay un profesional de la salud cerca tuyo? Creo que eso es más casi, y sé que Gabriela Arragada de Ética Aplicada estuvo en un seminario anterior de Mane, entonces yo creo que va casi más por ese lado que por la capacidad técnica de tener un bot que permita ser un médico. Gracias, Jocelyn. Tenemos más preguntas. Rafael dice, ¿cómo se asegura la interpretabilidad de los modelos de aprendizaje automáticos en un contexto de entornos empresariales? ¿Y cómo lograr que sean modelos lo más comprensibles? ¿Qué Mm, estrategias para lograrlos? sí. Eh, por ejemplo, si pensamos en los credit scores, o sea, como que yo, por ejemplo, quiero tener un sistema que me prediga si alguien debería tener un crédito y a qué tasa, como cuán riesgoso es en ese caso. Em, Eso es un problema súper delicado porque eh, podría haber discriminación, o sea, que alguien simplemente reciba menos, un peor crédito solo porque es mujer o solo porque, en el caso de Estados Unidos, es solo por el color de piel, está recibiendo un peor deal. Entonces, ahí lo que en general se hace es que los sistemas puedan decir, a pesar de que quizás redes neuronales funcionen mejor, tienen que poder decir qué características yo estoy considerando el, para el modelo. Y ahí aquí hay un libro que se llama Real World IA o AI, como mundo real, inteligencia artificial, que decían que cuando Apple Card, como la tarjeta de Apple, salió al mercado, se dieron cuenta que era, o sea, como que una persona con los mismos ingresos, si era mujer, te daba un peor crédito. Y lo que pasó era que el modelo de Apple no consideraba el género. Entonces, ellos pensaban que al no tener el género, no era discriminador por género, pero bastaba otra cosa, o sea, bastaba que esa persona, bueno, tuviera Mrs. o que, o sea, hay otras formas, hay otros marcadores de que alguien es mujer, o sea, como ha tenido partos, sí, ¿ya? Entonces, lo que se dieron cuenta que de otra manera el modelo igual sabía que esa persona era mujer. Entonces, para que sepan que no solamente con obviar una característica uno puede asegurar que esa persona no está siendo discriminada. Entonces, en conclusión, hay que tratar de entender por eso el libro está tan bueno, pero estudiar el mecanismo y saber que no por no ponerlo no lo evitan. Es más, a veces poner la característica género es buena, porque así uno puede poner exactamente, por ejemplo, un candidato para determinar quién pasa en la siguiente entrevista, uno puede probar un CV
que es todo excepto igual, excepto que alguien es de región y alguien es de Santiago, y si el modelo te dice siempre que la persona de Santiago tiene que tener el trabajo o al revés, es que ese modelo está sesgado. Entonces a veces es súper bueno tener la característica dentro del modelo y ser consciente y tomar diplomados, cursos que te permitan aprender de este tema. Jocelyn, en el apartado de preguntas y respuestas, hay una pregunta de Alberto Suárez que dice, ¿cómo el equipo asegura la protección de los datos, considerando que hay mucha información sensible? Cuando hay mucha sensible, por ejemplo, lo que hicimos con el Ministerio de Salud, que codificamos, le asignamos un código único a 25 millones de interconsultas, se hizo en el Ministerio de Salud. Jamás salió un dato, jamás nada. O sea, literal, mi tesista se fue a sentar en el ministerio y nos separó en 3 meses. Entonces, a veces ese es a ese nivel. Y, por ejemplo, vino un investigador sueco a Chile, estamos traduciendo la charla, o sea, como para que tenga subtítulo en español, pero en el caso de Hércules Dalianis, que es este investigador sueco, ellos tienen en Suecia un computador que hace procesamiento de lenguaje natural, que está en una sala con triple llave, con un computador que no está conectado a internet, con un computador que está amarrado a un pilar fijo. O sea, es increíblemente como cuidadoso de la información. Entonces uno puede ir con distintos niveles y ahí, por eso si me siguen en Instagram, después cuando salga la charla de Hércules les voy a poner un montón de color, porque estamos tratando junto al DCC de traducir la charla para poder hacerla más amplia a la población. Y Hércules escribió un libro que se llama Clinical Text Mining, que es el libro del área, y ahí hay un capítulo de preservación de la privacidad de los datos clínicos y te muestra así como si uno quisiera ser purista, que debería tener, y en particular uno debería tener un computador así como con revisión de huella, que está amarrado, que uno no puede robar ese computador. Eso es lo que es súper importante. Entonces, cuando yo fui a Estocolmo, vi la sala del computador y realmente era como un búnker, o sea, un computador que estaba encerrado y que estaba amarrado con cadena a un fierro dentro o sea, como un pilar dentro de la sala, a ese nivel pues ya. Ahora, hay unos estudiantes acá del Diplomado de Data Science UC que han dejado varios mensajes para ti en el chat de que son fans tuyos. Ya. Y una de ellas, Valentina, pide si puedes hablar un poco de tu proyecto. Tienes horas al médico y no existe. Sí, muchas gracias, Valentina. Yo o sea, hay una cosa que se llama un FONDEF, que son fondos que por 2 años tú puedes tener, hay distintos tipos, hasta el fondo bienes públicos, hay algunos donde uno tiene contrapartes, pueden ser de la industria, hay toda una zoología, pero en particular el de la asistencia, la inasistencia, lo hicimos con el hospital Calvo Maquena, Luis Calvo Maquena, que es un hospital de niños, y además con el Hospital Regional de Talca. Entonces la idea era tener una diversidad de gente donde en el hospital de niños es clave, porque ahí no es que el niño, o sea, un bebé, no es que no llega a una interconsulta, es que el cuidador o cuidadora no lo llevó a la interconsulta o no pudo llevarlo. En cambio, en el Hospital Regional de Talca hay otra cosa que pasa, que es gente que vive fuera o lejos del hospital y que tiene que llegar a un lugar, o a veces la contactabilidad es muy complicada cuando uno quiere llamar a alguien que vive en un sector rural. Entonces, ese modelo lo que hicimos es tomar las características propias de los hospitales. Había un aprendizaje de máquina por cada hospital y por cada especialidad dentro de ese hospital, ¿ya? No es lo mismo oncología que dermatología. Entonces, lo que hacía el modelo era tomar características, la comuna donde vive la persona, para poder saber la distancia. Es más, creo que probamos modelos con la comuna y con la distancia al hospital, ¿ya? Probamos el tipo de FONASA que tenían, la edad, la enfermedad y el comportamiento histórico de inasistencia. Entonces tratábamos de que las máquinas clasificaran a la persona de cuán probable es que falte, ¿ya? Y yo cuando estaba diciéndole las características pensé, alguien me podría preguntar ahora, oye, pero ¿cómo sabéis que tu algoritmo no discrimina? ¿Ya? Pero lo que aquí es importante es que yo clasificaba a la gente de cuánto podían faltar, y ahí no era que yo hacía sobrecupo o los eliminaba, nada. Lo que hacía era clasificarlos porque el hospital tenía una cantidad limitada de llamadas al día que podía hacer. Entonces lo que podían hacer, en vez de llamar
de manera aleatoria a la gente. Pensemos en el hospital de Talca. Es mejor si yo tengo una persona que puede hacer 3 horas de llamada al día, entonces yo la ordeno de manera que sean las personas que más probablemente que falten o que han faltado. Es más, lo que vimos que el dato histórico, esa persona es alguien que falta mucho, era el mejor predictor para la siguiente falta. Entonces ahí lo que hacía el hospital era que podía llamar de manera como localizada a las personas. Muchas gracias, Jocelyn. Ahora hay una pregunta en el chat que creo entender que es para el magíster. Si me equivoco, por favor, díganme, pero dice, ¿hay que cumplir completamente con todos los requisitos para cursar? ¿Esto de igual manera implica a personas extranjeras? Bueno, no hay ninguna diferencia entre personas extranjeras y chilenos para cursar el magíster. Los requisitos son exactamente iguales. Los requisitos duros son tener una licenciatura o un título profesional y tener 2 años de experiencia. Luego vienen requisitos que se pueden cumplir de varias formas distintas. Una es acreditando conocimientos nivel intermedio en programación y estadística, pero también se puede a través de lo que llamamos el PPA, que yo tomo el primer bimestre con los 2 primeros cursos y si es que apruebo esos 2 cursos, entonces quedo automáticamente aceptado en el programa de magíster. Gracias, Pablo. Ahora voy a leer la última pregunta para Jocelyn antes de que cerremos. Es de Uriel y dice que encuentra muy interesante tu trabajo y muy importante. Y menciona que cuando hablaste sobre el análisis de texto, hablaste de que después de detectar los elementos primarios del texto, a veces agregaban capas para el análisis de datos de subelementos dentro de ellos. Te pide si puedes explayarte un poco más sobre eso, sobre todo al momento del etiquetado. Y si hay que aplicar etiquetas varias veces o hay alguna forma de aplicar etiquetas de la subcategoría. Sí, estoy mirando lo de hay que aplicar etiquetas varias veces o aplicar etiquetas en subcategorías. Ya. Súper interesante la pregunta. Yo creo que Uriel, muy como de la lingüística encuentro. Em, la etiqueta es todo un tema. Hay como 2 líneas de pensamiento. Una que dice uno debería tener un lienzo en blanco y la persona con etiquetar desde cero. Y hay otra gente que dice, para que vaya a tener a alguien, sobre todo que cuando un recurso escaso, haciendo todo eso uno tiene que preetiquetar. Entonces, por ejemplo, ahora estamos escribiendo un paper y estamos preetiquetando. O sea, la persona tiene que revisar 3000 anamnesis, o sea, como descripción de comportamiento. Entonces vamos y ponemos todas las etiquetas y la persona con conocimiento clínico, que es una médica en particular, va y revisa, no tiene que anotar. Pero el corpus que hicimos, lo de la lista de espera, lo hicimos en cero. Entonces, hemos probado las 2 cosas en el grupo. Entonces, yo te diría que hay 2 formas de hacerlo, ¿ya? En general, lo que uno trata a veces es tener quizá un conjunto chiquitito que fue anotado desde cero y ahí lo puede comparar con anotado desde antes. Además, dándole propaganda al podcast, el capítulo de este viernes se trata de el anotado, el acuerdo entre personas y el acuerdo con uno mismo, ¿ya? Uno puede decir, pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo conmigo mismo? Bueno, hay una cosa que se llama patología, que tiene que ver con, por ejemplo, identificar la morfología de un espermio y decir si es clase A, B, C, D. Y lo que se dio cuenta Violeta Chan, que es una investigadora de la USACH, es que habían categorías, por ejemplo, un espermio morfológicamente muy, muy bien, eso era como fácil. Uno muy mal, pero las categorías del medio y por qué era malo, eran muy difíciles. Entonces lo que mostró Violeta es que incluso un patólogo un día y 2 semanas después decía cosas distintas. Y entre patólogo, obviamente, la clase B con la C se mezclaban. Así que yo diría que es todo un tema en texto y en imágenes, ¿ya? Y lo último que tú decís como, por ejemplo, si yo quiero identificar enfermedades y información sensible y tipos de exámenes y no sé qué, uno muchas veces lo que hace es pedirle a los humanos y humanas que hagan una tarea.
y etiqueten una cosa, y después vuelvan a eso y hagan información sensible, y después vuelvan a eso y hagan, no sé, enfermedades, ¿ya? Porque es difícil estar atento a todo. Y en esa línea, Jocelyn, ¿hay algún software que utilices o recomiendes para el etiquetado de datos? Sí, el que es más tradicional se llama BRAT, B larga R-A-T, pero en realidad ese no lo recomiendo tanto porque está en desuso, o sea, ha dejado de ser actualizado. Entonces lo que nosotros ahora usamos es algo que se llama Inception, como la película Inception, y que tiene una buena, o sea, como que el output del etiquetado entra muy bien a Python, es como lo que más se usa ahora y es gratis. Y la última parte de la pregunta de Uriel menciona que estudió biología molecular en la universidad y posteriormente estudió independiente Power BI y SQL. ¿Algún consejo para la búsqueda de un primer trabajo en el campo de análisis o ciencia de datos? Yo creo que lo importante, o sea, felicitaciones por tu currículum y la forma en que estás buscando un espacio laboral. Yo encuentro que lo difícil a veces es que el primer trabajo es muy importante porque te permite mostrarte en algo que no has hecho antes. Entonces, en particular, yo estoy muy agradecida de la oportunidad que tuve de ser postdoc en Johns Hopkins haciendo Machine Learning, viniendo desde la física, porque quizás esa fue la primera persona que confió en mí. Después yo diría que todos los trabajos fueron más fáciles porque ya tenía papers en el área, ya lo había estudiado y lo mismo como con cuando yo hago un proyecto ahora por ejemplo estoy haciendo uno para la Superintendencia de Seguridad Social, a Suceso, y lo que hago es mostrar lo que hicimos para la Comisión del Mercado Financiero. Entonces como que uno va mostrando, he hecho todos estos proyectos y puedo hacer este siguiente. Entonces yo diría que el primer proyecto, yo diría como más que tratar de encontrar el mejor salario o como al short term, así como justo ahora, o sea, ojalá que sea entretenido y que tenga tremendo salario, pero yo diría que donde uno pueda desplegarse, aprender y hacerse como un portafolio de distintas cosas que uno puede hacer y ojalá que sea entretenido para uno, porque así uno le va a poner más energía, es lo que te va a permitir encontrar luego otros proyectos y otros empleos en los que vaya a poder brillar. Gracias, Jocelyn. Y ahora sí, la última pregunta. Omar Cruz desde México nos manda saludos y pregunta cómo aplicarlo para diversificar sus ingresos y ver oportunidad de un nuevo negocio. Yo diría que es similar a eso, de que yo creo que lo interesante es tratar de entender que sea un problema real. O sea, no es como que uno tiene una herramienta y la trata de aplicar a todo. O sea, por ejemplo, lo que yo decía de leer cosas escritas a mano, es como que ya es tan evidente que hay tanta gente que necesita un buen software que funcione en español y que funcione para el dominio específico médico, porque uno no es tener un revisor, un lector de letra hecha a mano, o sea, escrita a mano, general. Hay modelos para lo legal, para lo clínico. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, uno se puede dar cuenta, ahí hay una oportunidad de negocio. Por ejemplo, la codificación de enfermedades, porque cada clínica y hospital en Chile tiene codificación, tiene algo que se llama GRD. Entonces yo creo que ahí uno se da cuenta como, voy a hacer eso. ¿Cachai? Como que no voy a meterme en este problema que está ultra estudiado, que por ejemplo son los bots, como chatbots para recordar asistencia médica. Yo creo que ese área está más o menos como lista, yo diría, en mi impresión, pero por ejemplo la lectura automática de texto escrito a mano no está tan estudiado. Entonces yo diría que es importante, si uno quiere tener una startup o lo que sea como muy exitosa, es tratar de ver qué falencia hay en el mercado y si están las herramientas tecnológicas para resolverlo. Muchas gracias. Con esto ya vamos cerrando el webinar. Les recuerdo que si quieren saber más del MANE, yo les dejé en el chat la página web. Tenemos un nuevo webinar el 11 de enero que va a ser 100% informativo para resolver dudas que puedan tener respecto al ingreso al programa, ya sea por el acceso tradicional o por el BBA que mencionó Pablo. Vuelvo a agradecerte, Jocelyn, por el tiempo, por la temática que fue súper interesante. Y a ti, Pablo, también por hablarnos sobre el programa. Que tengan todos una muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Chao, gracias por la atención y las preguntas. Chao. Chao.